Hola, hola, mis queridísimos cinéfilos y amantes de las historias de amor con un toque de humor. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en el canal. Siento que ya somos una gran familia, una comunidad unida por nuestra pasión por el cine, las series y, por supuesto, esas historias que nos hacen suspirar y reír a partes iguales. Hoy, como ya saben, nos vamos a embarcar en un viaje muy especial, hacia tierras lejanas, paisajes exóticos y, sobre todo, hacia un mundo de emociones intensas, risas contagiosas y romances que te robarán el corazón. Sí, como ya habrán adivinado por el título y mi entusiasmo, hoy vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Dejaremos de lado, por un momento, los dramas históricos llenos de intriga y los melodramas desgarradores. Hoy, nos vamos a sumergir de cabeza en el maravilloso universo de las comedias románticas turcas. Esas series que, como un buen helado en verano, te hacen sentir fresco, feliz y, en ocasiones, con una leve nostalgia de esos amores que, quizás, solo existen en la ficción. Esas series que te hacen reír a carcajadas con sus situaciones absurdas y suspirar de amor con sus protagonistas, de ensueño en el mismo episodio. Esas series que, lo admitamos o no, nos hacen creer un poquito más en el poder del destino y en los finales felices. Prepárense porque hoy les traigo mi top 10, una lista cuidadosamente seleccionada con las series turcas que, en mi humilde opinión, son las más divertidas, las más románticas y, en definitiva, las que más te van a enamorar. He pasado horas, diría que incluso días, revisando, comparando y reviviendo cada escena, cada diálogo y cada mirada cómplice de estas series para traerles lo mejor de lo mejor. Y antes de que me dejen sin palabras con sus comentarios, recuerden que esta es una selección muy personal, un reflejo de mis gustos y preferencias, y que obviamente hay muchas otras joyas, muchísimos otros diamantes en bruto, que merecen ser mencionadas y celebradas. Pero hoy nos vamos a centrar en estas 10 que, sin duda, tienen un lugar especial en mi corazoncito y que creo que también conquistarán el suyo. Así que, acomódense en sus sillones, prepárense una buena taza de té turco o su bebida favorita, y dejen que la magia de la televisión turca nos envuelva. Y hablando de corazoncito, si les gusta este tipo de contenido, si son de los míos y aman las historias de amor con toques de humor y un poquito de drama, y quieren seguir descubriendo tesoros televisivos conmigo, los invito a que se suscriban al canal. Sí, esa palabrita mágica que hace que nuestra comunidad siga creciendo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, para que YouTube les avise cada vez que subamos una nueva joya de la pantalla. Ahora sí. Que comience la magia turca. Vamos a dejar que el amor y la risa nos guíen. Empecemos nuestro viaje con una serie que, a mi parecer, es un verdadero clásico moderno dentro de las comedias románticas turcas, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, para nosotros, los hispanohablantes. Esta serie, que desde su estreno conquistó corazones en todo el mundo, nos presenta a Sanem, una chica dulce, soñadora y un tanto despistada, que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, un lugar entrañable y lleno de vida, pero que también le queda pequeño a sus ambiciones. Sanem tiene una gran pasión por la escritura, sueña con viajar por el mundo y plasmar sus vivencias en papel, pero la vida, como suele pasar, tiene otros planes para ella. Su rutina da un giro inesperado cuando su hermana mayor le consigue un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad de Estambul. Y es ahí, entre reuniones creativas, bocetos y deadlines imposibles, donde conoce a Kaan, un fotógrafo aventurero, carismático, de mirada penetrante y guapísimo, que es el hijo del dueño de la agencia y un espíritu libre que ha recorrido el mundo capturando momentos únicos, con su cámara. La química entre Sanem y Kaan es explosiva desde el primer momento. Una chispa que se enciende a la velocidad del rayo, pero también están rodeados de situaciones hilarantes, malentendidos que provocan carcajadas, un grupo de personajes secundarios que le añaden una dosis extra de diversión a la historia y una serie de obstáculos que pondrán a prueba su relación. La relación entre Sanem y Kaan está llena de idas y venidas, momentos de ternura que te hacen suspirar, y otros de tensión que te mantienen al borde del asiento. Pero esa dinámica es precisamente lo que la hace una serie tan adictiva y tan fácil de ver. Además, los paisajes de Estambul que nos muestra son una verdadera maravilla, un festín para los ojos que te hace soñar con pasear por sus calles, respirar su aire y perderte en su encanto. Es una serie que te saca una sonrisa en cada episodio, que te levanta el ánimo y que te deja con ganas de más, con esa sensación de querer vivir una historia de amor como la de Sanem y Kaan.
y para los que aman los clichés románticos, como las miradas que lo dicen todo, los roces accidentales que encienden chispas, y los giros inesperados del destino, esta serie los tiene todos, pero de una manera encantadora y fresca, sin caer en lo predecible. Continuamos nuestro recorrido por este universo de ensueño con Senkalkam, o Llamas a mi puerta, una serie que ha causado furor en medio mundo. Esta producción nos presenta a Eda, una joven florista, apasionada por las plantas y la naturaleza, que sueña con estudiar en el extranjero, con una beca que le permita alcanzar sus sueños y labrarse un futuro lejos de su barrio humilde. Pero la vida, una vez más, le juega una mala pasada y sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto famoso, brillante en su campo, pero a la vez frío, distante, calculador y adicto al trabajo. Un hombre que parece tener el corazón de hielo y que prefiere la perfección a cualquier tipo de emoción. El destino, que es caprichoso y en ocasiones juguetón, hace que Eda y Serkan se vean obligados a fingir un compromiso para un proyecto importante, una estrategia para darle celos a la ex de Serkan y demostrar que él puede ser una persona normal. Esta farsa, este juego de apariencias, lleva a situaciones muy cómicas, a diálogos chispeantes y a una relación que, a pesar de las diferencias, de los reproches y de los choques de personalidad, empieza a florecer entre ellos, como una flor que se abre paso entre el asfalto. La dinámica entre Eda y Serkan es muy divertida, al principio se detestan, se sacan de quicio mutuamente, pero poco a poco, entre discusiones, bromas, confesiones y miradas que no se pueden ocultar, la química entre ellos se hace innegable, como un imán que los atrae sin remedio. Esta serie tiene un ritmo muy ágil, diálogos ingeniosos que provocan carcajadas. Una trama que te mantiene enganchado de principio a fin, con giros inesperados y momentos muy emotivos. Además, los personajes secundarios son muy carismáticos, con personalidades muy definidas, que le añaden mucha chispa a la historia y que se ganan un lugar en nuestro corazón. Es una serie perfecta para ver cuando quieres desconectar de la rutina, pasar un buen rato y sumergirte en una comedia romántica con mucho encanto y unos protagonistas que te van a enamorar con su química y su evolución personal. La siguiente en nuestra lista de comedias románticas turcas que te robarán el corazón es Rafili Aşk, o Amor de contrato, una joya que nos muestra cómo el amor puede surgir en los contextos más insospechados. En esta serie, nos encontramos con Ayşe, una joven que vive en un barrio humilde. Una chica de barrio con un corazón de oro, que se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de una familia adinerada, para evitar que su hermano sea encarcelado por un error que cometió. Un acto de generosidad que la lleva a un matrimonio por conveniencia que cambiará su vida para siempre. Este matrimonio, que al principio es solo un contrato, un simple acuerdo entre familias, poco a poco se va convirtiendo en algo más, en un sentimiento genuino que ninguno de los dos protagonistas esperaba. Las situaciones que viven Ayşe y Kerem son muy divertidas, llenas de malentendidos que provocan risas, celos que desatan situaciones cómicas y momentos muy tiernos que te hacen suspirar de amor. Una montaña rusa de emociones que te mantiene enganchado a la pantalla. La serie explora muy bien el choque cultural entre dos mundos muy diferentes, la sencillez de la vida de Ayşe, con sus costumbres y tradiciones, y la opulencia de la familia de Kerem, con sus lujos y su estilo de vida sofisticado. Un contraste que genera situaciones hilarantes y a la vez conmovedoras. Es una serie con mucho corazón, personajes entrañables que se ganan tu simpatía desde el primer momento. Y una historia que te hará reír a carcajadas y también suspirar de amor con la evolución de la relación entre Ayşe y Kerem, un amor que se va construyendo día a día y que te hace creer en el poder del cariño, la confianza y la aceptación. No podía faltar en esta lista, en este ranking de comedias románticas turcas que te enamorarán, Kiralkask, o Amor en alquiler, una serie que nos demuestra que a veces el amor surge de la manera más inesperada. Aquí, conocemos a Defne, una camarera que trabaja en un restaurante modesto y que, por azares del destino, acepta un contrato para fingir ser la novia de Ömer, un empresario exitoso, reconocido en su sector y un poco gruñón. Un hombre que parece tenerlo todo pero que en realidad esconde una gran vulnerabilidad. ¿Por qué hace esto Defne? Pues, para ayudar a su familia, que atraviesa por dificultades económicas, un sacrificio que la lleva a una situación que jamás hubiera imaginado. Pero claro, el destino, que como ya hemos visto le gusta jugar sus cartas, tiene otros planes para Defne y Ömer. Y lo que empieza como un simple contrato, una simple farsa, se convierte en una historia de amor muy intensa, complicada, llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos muy tiernos y emotivos. Kiralkask es una serie que te engancha desde el primer episodio,
que te atrapa con su trama ingeniosa y sus personajes carismáticos. La química entre los protagonistas es impresionante. Una conexión que traspasa la pantalla y que te hace suspirar con cada mirada, cada roce y cada conversación. Los momentos cómicos son muy bien logrados. Las situaciones absurdas que viven Daphne y Homer te harán reír a carcajadas. Y las escenas románticas te dejarán sin aliento, con esa sensación de querer vivir un amor tan apasionado como el de ellos. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa. Una melodía que le da un toque mágico a las escenas románticas y que te acompaña durante toda la historia. Es una serie que te hará reír, llorar y suspirar de amor en la misma escena. Una verdadera montaña rusa de emociones que no te puedes perder. Seguimos nuestro recorrido con Kinask, o Amor Obstinado. Una serie que nos demuestra que los polos opuestos se atraen y que el amor puede surgir en los lugares menos esperados. Esta serie nos cuenta la historia de Daphne y Jan, dos jóvenes que trabajan en la misma empresa. Una empresa dedicada a la tecnología, y que no se soportan, o al menos eso es lo que aparentan. Sus personalidades son totalmente opuestas. Daphne es una chica responsable, organizada, trabajadora y un tanto cuadriculada, mientras que Jan es un chico despreocupado, bromista, impulsivo y que vive el momento. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, de sus constantes discusiones y de su forma tan distinta de ver la vida, poco a poco empiezan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro, un magnetismo que no pueden controlar. La relación entre Daphne y Jan está llena de discusiones que terminan en risas, bromas que sacan lo mejor de ellos y momentos muy divertidos que te harán pasar un rato agradable. Esta serie tiene un toque muy fresco y juvenil, con personajes muy carismáticos que se ganan tu simpatía desde el primer momento y una trama que te mantiene entretenido y que te invita a desconectar de la rutina. Además, la serie explora muy bien las dinámicas familiares, las relaciones entre hermanos, y la importancia de la amistad, valores que la hacen aún más entrañable. Es una serie perfecta para ver cuando quieres pasar un rato agradable, relajarte y disfrutar de una comedia romántica con mucho ritmo y unos personajes que te harán reír a carcajadas. Cambiamos un poco de registro, pero sin perder la esencia de la comedia romántica, con No. 309, una serie que nos muestra cómo un error puede convertirse en el inicio de una gran historia de amor. Aquí, nos encontramos con Lale, una joven que se ve obligada por su abuelo, un hombre de carácter y con mucho poder, a casarse para heredar su fortuna, un condicionante que la lleva a embarcarse en la búsqueda de un marido. Para esto, organiza una cita a ciegas, una velada que cambiará su vida para siempre. Por accidente, por una confusión de direcciones, termina en un bar con Onur, quien también está en busca de pareja, aunque por motivos muy diferentes, ya que debe encontrar a una esposa para no perder la empresa familiar. Una noche de locura, de alcohol, de malentendidos y de situaciones absurdas termina con los dos durmiendo juntos y sus familias descubriendo su relación, un evento que los obligará a casarse. Lale y Onur se ven obligados a casarse, pero ninguno está enamorado del otro. La serie explora la historia de esta pareja tan peculiar, que al principio se odian, se repelen y se sacan de quicio mutuamente, pero que poco a poco descubren que tienen mucho en común, que bajo esa capa de reproches se esconde un cariño que va creciendo día a día. La serie tiene un humor muy fresco, un ritmo muy ágil y los diálogos son muy ingeniosos, con situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Es una comedia romántica muy divertida y fácil de ver, con unos personajes que te van a caer muy bien, que se ganarán tu simpatía y que te harán creer en el poder del amor, incluso en las circunstancias más inesperadas. Ahora, vamos a hablar de By Jane, o El hombre equivocado, una serie que nos muestra cómo el destino puede juntar a dos personas que aparentemente no tienen nada en común. Esta serie nos presenta a Ozgur, un hombre que no cree en el amor, un playboy que vive la vida sin ataduras, que prefiere las relaciones sin compromiso y que se ha jurado a sí mismo que nunca caerá en las redes del matrimonio. Y por otro lado tenemos a Ezgi, una joven que está cansada de los hombres que no la valoran, una romántica empedernida que sueña con encontrar el amor verdadero. El destino, que una vez más se empeña en hacer de las suyas, hace que Ozgur y Ezgi se conozcan y acuerden ayudarse mutuamente. Ozgur le enseñará a Ezgi a conquistar al hombre de sus sueños, mientras que Ezgi fingirá ser su novia para complacer a su madre, una farsa que terminará cambiando sus vidas por completo. La química entre Ozgur y Ezgi es evidente desde el primer momento, una atracción que no pueden negar, y aunque al principio se pelean mucho, se sacan de quicio y se hacen la vida imposible, poco a poco empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, un amor que los sorprende y que cambiará sus vidas. Esta serie tiene una trama muy divertida.
Unos personajes muy carismáticos y una historia que te enganchará desde el primer episodio. La evolución de la relación entre Ozgur y Ezgi es muy bien llevada y te hace creer en el poder del amor, en el poder de cambiar y de abrirse a nuevas experiencias. Es una serie que te hará reír, suspirar y también reflexionar sobre las relaciones, sobre la importancia de la confianza y la comunicación. La siguiente en nuestra lista, en este recorrido por las mejores comedias románticas turcas, es Çilek Kokusu, o Aroma de fresas, una serie que nos muestra cómo un encuentro fortuito puede cambiar nuestras vidas para siempre. Esta serie nos cuenta la historia de Aslı, una joven que trabaja en una pastelería, que ama la repostería y que sueña con convertirse en una diseñadora de moda, una chica con una gran creatividad y un gran talento. Un día, conoce a Burak, un joven rico y famoso, un playboy que vive la vida sin ataduras y que es un tanto arrogante, y su encuentro no será de lo más agradable. Un choque de trenes que cambiará el rumbo de sus vidas. Sin embargo, el destino hará que vuelvan a encontrarse, una y otra vez, y la atracción entre ellos será inevitable, un magnetismo que no podrán controlar. Aroma de fresas es una serie juvenil, fresca y divertida, que te engancha desde el primer episodio, que te transporta a un mundo de ensueño, de amor y de aventura. La química entre los protagonistas es muy buena y la historia está llena de situaciones cómicas y románticas, con momentos muy tiernos y emotivos que te harán suspirar de amor. Es una serie perfecta para ver cuando quieres desconectar, relajarte y pasar un buen rato. Los personajes secundarios son muy carismáticos y le añaden mucha chispa a la historia, convirtiéndola en una joya televisiva. Continuamos con Dolunay, o Luna Llena, una serie que nos demuestra que el amor puede surgir en el lugar menos esperado y entre personas que parecen muy diferentes. En esta serie conocemos a Nazlı, una estudiante de cocina, una apasionada de la gastronomía que busca trabajo para poder pagar sus estudios, una joven con una gran determinación y un espíritu libre. Por una serie de casualidades, termina trabajando como cocinera personal de Ferit, un hombre de negocios exitoso, reconocido en su sector y muy exigente, un perfeccionista que parece tener el corazón de piedra. Al principio, la relación entre Nazlı y Ferit es muy tensa, ya que sus personalidades son muy diferentes. Ella es espontánea y él es meticuloso, ella es alegre y él es serio. Pero poco a poco empiezan a descubrir que tienen mucho en común, que bajo esa fachada de frialdad se esconde un hombre sensible y vulnerable. Luna Llena es una serie que tiene un toque mágico y romántico, una historia que te envolverá desde el primer episodio y que te transportará a un mundo de ensueño. La historia está muy bien llevada, con un ritmo que te mantiene enganchado y con una química entre los protagonistas que es innegable. Es una serie que te hará suspirar de amor, que te dejará con ganas de más y que te demostrará que el amor puede superar cualquier obstáculo. La banda sonora es preciosa, una melodía que acompaña muy bien las escenas románticas y que te dejará una sensación de calidez en el corazón. Y para terminar nuestro top 10, para cerrar con broche de oro esta lista de comedias románticas turcas que te robarán el corazón, no podía faltar Güneş İnkizler, o Las hijas del sol, una serie que nos cuenta la historia de una familia muy peculiar, una familia que deberá enfrentarse a grandes cambios. Esta serie nos cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura, una mujer fuerte, independiente y luchadora que vive con sus 3 hijas, 3 chicas con personalidades muy diferentes, pero que tienen en común un gran corazón. Su vida cambia por completo cuando conoce a Luke, un empresario rico y exitoso, un hombre que parece tenerlo todo y que le pide matrimonio. Las hijas de Güneş tienen personalidades muy diferentes y no están muy contentas con la idea de tener un nuevo padre, lo que generará situaciones muy divertidas y también conflictos que pondrán a prueba su unión familiar. La serie explora las dinámicas familiares, los conflictos generacionales, los primeros amores y los desafíos de crecer, valores que la hacen aún más conmovedora. Las hijas del sol es una serie que te hará reír y también emocionarte, una historia que te tocará el corazón y que te dejará un mensaje de esperanza y de amor familiar. Los personajes son muy entrañables. Se ganarán tu simpatía desde el primer momento y la historia está muy bien llevada, con un ritmo que te mantendrá enganchado de principio a fin. Es una serie perfecta para ver cuando quieres disfrutar de una buena trama y de unos personajes muy carismáticos. Y bueno, mis queridos cinéfilos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el maravilloso mundo de las comedias románticas turcas. Espero que este top 10 les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de este recorrido por tierras lejanas, de historias de amor que te roban el corazón y de momentos que te hacen reír a carcajadas. Hemos recorrido historias de amor que nacen en los lugares más inesperados, hemos reído con situaciones hilarantes,
Hemos suspirado con momentos románticos y, sobre todo, hemos disfrutado de la magia de las series turcas, de su capacidad para transportarnos a mundos de ensueño y hacernos creer en el amor verdadero. Cada una de estas 10 series tiene algo especial, un encanto que las hace únicas y que te roba el corazón, una historia que te dejará una marca en tu alma. Hemos visto cómo el amor puede surgir a pesar de las diferencias, cómo los contratos pueden convertirse en romances verdaderos, cómo el destino siempre tiene un plan para nosotros y cómo, a pesar de los obstáculos, el amor siempre triunfa al final. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series o para revivir sus favoritas, para volver a enamorarse de esas historias que nos hacen soñar y creer en el poder del amor. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión, quiero conocer sus gustos y compartir sus pasiones. ¿Cuál es su serie turca de comedia romántica favorita? ¿Hay alguna que no haya mencionado y que merezca estar en la lista? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y compartir sus gustos, que siento que somos una gran comunidad unida por nuestro amor al cine y las series. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este recorrido por las comedias románticas turcas, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, para que más personas conozcan estas joyas televisivas. Y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos compartiendo historias fascinantes para todos los gustos. Recuerden que aquí siempre tendremos historias fascinantes para compartir, que este es su espacio para hablar de cine, de series y de todo aquello que nos apasiona. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima, cinéfilos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias para soñar.